Hoy vamos a hablar de 10 usuarios de One Piece que han terminado muriendo. Sí, ya sabéis que One Piece es una obra que obviamente se caracteriza por sus muertes. Sí, por sus muertes. Bueno, evidentemente es broma, pero sí que es verdad que hemos conocido a multitud de personajes que han consumido Akuma no Mis, pero no todos ellos tienen la misma suerte de seguir con vida a día de hoy. Es curioso que en un manga como este, compuesto por más de 1000 capítulos, y en el que nos encontramos con multitud de casos en los que resalta la crueldad y el alcance de poder de muchos personajes, independientemente de si son marines, revolucionarios o piratas, y en donde los conflictos son algo habitual, la muerte no es un acontecimiento común. Y si no vais y le preguntáis a Pell o al último miembro del CP0 que se escapó de la gran garra de Kaido. Y es que Oda ya ha afirmado que pocos personajes importantes tienen previsto morir, y cuando llega este momento es porque estamos ante un punto de inflexión en la historia. Sin embargo, ya hemos podido presenciar muertes de este tipo, aunque también de otros personajes que no desempeñaban un papel tan protagonista, pero sí que aportaron valor a la obra y tuvieron su significado y consecuencias. Por lo que por esto decido hacer este vídeo, donde os voy a recordar las que para mí han sido las 10 mejores muertes de One Piece de personajes que son usuarios de Akuma no Mi. Pero antes de empezar, gente, recordad en suscribiros al canal, muy importante. ¿Por qué? Pues porque llevamos una racha increíble de suscriptores en cada uno de los vídeos. En los últimos 2 vídeos hemos sumado un total de 80 nuevos nakamas, así que creo que es importante seguir con esta tradición, y a partir de ahora os voy a ir pidiendo suscriptores porque, joder, está dando resultado, que es lo importante. Así que una vez dicho esto, empecemos. En el top 10 vamos a empezar por Smiley, el personaje este que conocimos en Punjazar, la que fue la mascota del científico Caesar Clown. Se creó recogiendo y comprimiendo el gas venenoso H2S que se extendía por Punjazar tras la explosión sucedida en la isla 4 años atrás. No se sabe cómo, pero Smiley consumió la Sara Sara no Mi modelo Acholote, la cual le permitía transformarse en este anfibio a propia voluntad y le dio vida y sensibilidad a Smiley. Sin embargo, dada su consumición única, es muy probable que solo pudiera adoptar una forma híbrida y no una forma de bestia completa, pues recordemos que es un gas inanimado al que se le ha transferido el poder de una fruta del diablo empleando la metodología que descubrió Vegapunk. Tras la orden de Caesar de que renaciese en forma de arma de destrucción masiva, Shinokuni Smiley murió y nos permitió ver cómo aparentemente las frutas del diablo renacen en la fruta común más cercana. Y aunque os pueda parecer que no, realmente este momento es uno de los momentos más icónicos de One Piece, el momento que vemos una transformación de una Akuma no Mi. En el top 9 tenemos a Monet, la que se teorizaba en su día que sería la siguiente Mugiwara. En este mismo arco argumental de Punjazar pudimos presenciar el fallecimiento de otro usuario del poder de una fruta del diablo. En este caso estamos hablando de Monet, una exploradora y asistente de Caesar Clown. Sus brazos y piernas humanos originales fueron sustituidos por extremidades de ave, lo que le dio una apariencia similar a la de una arpia. En realidad era la hermana mayor de Sugar y miembro y oficial de los piratas de Don Quijote, bajo las órdenes de Vergo, y fue enviada como agente encubierto por Doflamingo. Monet comió la Yuki Yuki no Mi, una Akuma no Mi de clase Logia que le permitía convertirse y controlar la nieve a voluntad. Podía producir y manipular la nieve formando sólidas barreras con ella o transformándose en un monstruo helado. También tenía la capacidad de hacer que alguien se durmiera abrazándolo con su cuerpo helado, lo que hacía que su temperatura corporal bajara y lo dejara debilitado. Monet falleció no mucho más tarde de ser derrotada por Zoro y sobrevivir al gas. Tras escapar, contactó con su capitán Doflamingo, quien le ordenó pulsar el botón, el cual haría morir a todos menos a Caesar. Cuando la arpia estaba a punto de hacerlo, Caesar Clown apuñaló el que creía que era el corazón de Smoker, previamente extirpado por Law, con el uso de las habilidades de su Akuma no Mi. Sin embargo, este corazón realmente era el de la secretaria, quien tras comprobar el hueco que había en su pecho, cayó al suelo mientras perdía la vida. En el top 8 tenemos a la Madre Carmel. La Madre Carmel era una traficante de niños que traficaba con huérfanos y que operaba en el inframundo hace varias décadas, y tenía un nombre en clave: la Bruja de la Montaña. Dirigiendo un orfanato conocido como la Casa de las Ovejas, su naturaleza aparentemente benévola hizo que se la conociera como la Santa Madre. En realidad vendía sus huérfanos para el gobierno mundial cada 2 años para que fueran entrenados como marines o agentes del Chipperpol, hasta que encontró su fin hace 63 años. En particular se hizo cargo de una joven Charlotte Lin, que más tarde se convertiría en la Yonko Big Mom, la cual creo que se nos ha confirmado hace unos capítulos que efectivamente esta Yonko también está muerta, por lo que la podríamos incluir en este top, pero como no está confirmado, de momento lo vamos a dejar para otro vídeo. Carmel comió la Soru Soru no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le permitía manifestar y manipular las armas de sí misma y de otras personas. Se la mostró manifestando su propia alma y poniendo un fragmento de la misma en un fuego desabocado para crear un homie solar llamado
llamado Pandora, con la que sometió las llamas para salvar un pueblo de Elbaf. Los poderes de la fruta se vieron más tarde manifestados en Charlotte Linlin tras la desaparición de la Madre Carmen. Tenemos que decir aquí que tampoco es una muerte que se nos haya confirmado al 100%. En ningún momento se nos ha mostrado lo ocurrido, pero es bien sabido que la joven Linlin, durante la celebración de su 6º cumpleaños, sufrió uno de sus ataques de ansiedad por la comida que le llevó a devorar de forma inconsciente todos los croquembouches de la fiesta y a los huérfanos del orfanato junto con la Madre Carmen, falleciendo todos en este acto. En el siguiente puesto tenemos a Don Quijote Rocinante. Don Quijote Rocinante fue un antiguo noble mundial descendiente de la familia Don Quijote y el hermano menor de Don Quijote do Flamingo. Después de que su familia perdiera su estatus de dragones celestiales y se convirtiera en parias, Rocinante se convirtió en un oficial de élite de los piratas Don Quijote, sirviendo a las órdenes de do Flamingo bajo nombre en clave de Corazón. La verdad, sin embargo, es que era un comandante de la marina que trabajaba de forma encubierta para detener a do Flamingo. Fue descubierto por el antiguo Corazón Vergo y fue ejecutado por do Flamingo hace 13 años atrás, para conseguir su objetivo de curar la enfermedad del plomo ámbar de Law y protegerle, siendo esta su última voluntad. Para mí, una de las mejores muertes de One Piece. Rocinante comió la Nagi Nagi no Mi, que le otorgó el poder de crear un campo invisible a prueba de sonidos. Cualquiera que esté dentro del campo no puede oír los sonidos del exterior y viceversa. Con este poder pudo engañar a do Flamingo para hacerle creer que era mudo, y que nadie en los piratas de Don Quijote supiese que tenía esta habilidad. El siguiente en la lista es un personaje que creo que todo el mundo sabe que está muerto. Evidentemente estoy hablando de Portgas the Ace, sin duda alguna la muerte más icónica de todo One Piece. Portgas the Ace era el hijo del difunto rey de los piratas Goldie Roger y su amante Portgas the Roach. Ace fue el comandante de la segunda división de los piratas Barba Blanca y en su día capitán de los piratas Spain. Perseguido por el gobierno mundial por su linaje, Ace fue capturado por el aquel entonces Shichibukai Barba Negra, quien le derrotó y le llevó a las dependencias del gobierno mundial. Ahí fue condenado a muerte, lo que dio lugar a la batalla de Marineford en un choque de poderes sin igual. Posiblemente uno de los mejores arcos de One Piece. Ace fue liberado por su hermano Luffy, pero sacrificó su vida para proteger a su hermano menor del almirante Akainu. Su muerte evidentemente significó un antes y un después, sobre todo para nuestro capitán, siendo un punto de inflexión en la obra por consecuencia. Aunque a día de hoy seguimos descubriendo sobre su pasado y repasando parte de su trayectoria como pirata. Ace comió la Mera Mera no Mi, una fruta de tipo Logia que le permitía convertirse en un elemento de fuego y controlar las llamas de su cuerpo, lo que le dio el apelativo de Ace Puño de Fuego. En el top 5 tenemos a Edward Newgate, Barba Blanca. Edward Newgate, más conocido como Shirohige, era el capitán de los piratas Barba Blanca y se referían a él como el hombre más fuerte del mundo y el hombre más cercano al One Piece. Eso sí, tras la muerte de Goldie Roger. Hasta el día de su muerte, durante la batalla de Marineford, fue uno de los 4 Yonkous que gobernaban el Nuevo Mundo. En esta batalla se dejó la vida al igual que muchos de sus subordinados, y todo fue por tal de salvar la de su segundo comandante Portgas the Ace. Aunque la misión fue un fracaso, pero dio pie a un antes y después en la historia de One Piece y de la piratería, tal y como os he comentado, alterando a la nueva generación a luchar por el tesoro más buscado del mundo. Barba Blanca comió la Gura Gura no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le convirtió en un hombre terremoto, y que fue considerada la fruta del diablo más fuerte dentro de la clase paramecia, pues según Sengoku, Shirohige tenía el poder de destruir todo el mundo. Tras su muerte, el poder de su fruta fue extraído por Barba Negra, y a día de hoy seguimos sin conocer el método que utilizó este pirata para robarle sus poderes. El siguiente de la lista es Absalom, el líder de los soldados zombies y los generales zombies de Thriller Bark antes de su derrota. Era uno de los 4 misteriosos y uno de los principales antagonistas de la saga de Thriller Bark. Absalom comió la Suke Suke no Mi, una fruta del diablo de tipo paramecia que le da a su usuario la capacidad de volverse invisible a sí mismo y a otras cosas. En algún momento del time skip, Absalom se convirtió en reportero bajo el alias de Absa. En otro momento indeterminado de la historia fue secuestrado por los piratas de Barba Negra y aparentemente fue asesinado por ellos para robarle sus poderes de la fruta del diablo, y su habilidad pasó a manos de Shiryu de la Lluvia, segundo capitán titánico de la banda de Kurohige. El siguiente de la lista y el top 3 es Kurosumi Igarashi. Este fue el miembro de la familia Kurosumi y una de las principales defensoras de Kurosumi Orochi. Fue asesinada por Kaido a modo de castigo por su interrupción en su lucha contra Kosuke Ode. Igarashi comió la Mane Mane no Mi,
una fruta del diablo tipo paramecia que le permitía replicar perfectamente la apariencia de otras personas. Muy seguramente ya os suena el poder de esta Akuma no Mi. Utilizó esta fruta para engañar a la administración de Wano, haciéndose pasar por Kousuki Oden y Sukiyaki y utilizando su imagen para promocionar a Orochi. También utilizó esta habilidad en el campo de batalla con eficiencia, disfrazándose de Momonosuke para distraer a Oden. El siguiente de la lista es Kurozumi Sebimaru, quien era un miembro de la familia Kurozumi y uno de los principales partidarios de Kurozumi Orochi. Sebimaru comió la Bari Bari no Mi, una fruta del diablo que también os va a sonar un montón, de tipo paramecia que le permite a su usuario crear barreras a voluntad. Con esta habilidad era capaz de proteger fácilmente a Orochi de los ataques con una barrera irrompible. Sebimaru murió finalmente por causas desconocidas, ya que los poderes de su Akuma no Mi están actualmente en posesión de Bartolomeo. Y ya por último os voy a presentar la usuaria de una de las Akuma no Mi más rotas de todo One Piece. Y sí, estoy hablando de Kousuki Toki. Kousuki Toki era la esposa del daimyo de Kuri, Kousuki Oden, y la madre de Momonosuke y Hiyori. Fue asesinada por Kaido hace 20 años tras hacer uso de su habilidad para ayudar a los vasallos de su familia, los Vainas Rojas y a su hijo. Toki comió la Toki Toki no Mi, una fruta diabólica de tipo paramecia que le permitió enviarse a sí misma y a otros hacia adelante en el tiempo, pero que no tiene la capacidad de volver al pasado, lo que significa que todos los viajes hacia adelante en el tiempo son irreversibles. La mayor fuerza de esta fruta es la capacidad del usuario de teletransportarse fuera de situaciones peligrosas moviéndose hacia el futuro, como se demostró cuando Toki transportó a su hijo y a sus criados para ayudarles a escapar del castillo de Oden en llamas. Pese a su fallecimiento, Kousuki Toki dejó su legado. Este era compuesto por una profecía que auspiciaba el retorno en 20 años de 9 samuráis que vengarían a Orochi en nombre de Oden y que abrirían las puertas de Wano. Y aunque todavía no están abiertas las puertas, podemos decir que su profecía se ha cumplido a la perfección. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacer este vídeo. No olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber qué os ha parecido este vídeo y uniros a la comunidad de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. Adiós.